Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio de circuitos en nodos. Lo primero que debemos saber que en los circuitos en nodos se utiliza la fórmula de Kirchhoff para ingresar las corrientes o para sacar voltajes de entrada y salida. Sabemos que es la sumatoria más corriente es igual a cero, que en esta fórmula vamos a despejar como lo de un nodo, que es el voltaje A que se encuentra aquí, y este es el voltaje B, para encontrar el voltaje de cada nodo del voltaje A y el B. Fijamos que la sumatoria de la corriente de entrada es igual a la sumatoria de corriente de salida. Para todos los voltajes de entrada se ingresan aquí las corrientes de cada uno, y para eso tenemos que buscar en qué trayectoria viaja la corriente. Como vemos aquí, este es positivo y este es negativo, y este es positivo y este es negativo. Como vemos que la corriente que pasa en el polo positivo viaja a través de la resistencia hacia el nodo. Esta es la corriente 1, y de este lado, que 15 volts, el polo positivo viaja entre las resistencias al nodo A. Esta es la intensidad 2. Como vemos, ahí encontramos dos corrientes, y donde está la tercera, por lo que vemos que entre el nodo A y el B hay una corriente que es lo que los divide, y este corriente va hacia abajo. Por lo que vemos aquí, el nodo B es lo que nos da a entender que es la tierra donde va siempre todo nodo, o el voltaje que se encuentre es igual a cero. Este es 3. Aquí identificamos cómo irá nuestro diagrama, nuestras ecuaciones que vamos a ir haciendo cada uno. Vamos a encontrar en el nodo A es igual a la sumatoria voltaje sobre resistencia, que es igual a la sumatoria de voltaje sobre resistencia. Por aquí hay que identificar dónde irán las corrientes cada uno. Aquí vemos que el voltaje entra hacia el nodo A, que no quiere decir que se le está restando al voltaje del nodo. Sería 20 menos el nodo de voltaje A sobre, que es la suma de la resistencia, que es lo que vemos aquí, es igual a 30, más en la intensidad 2 más 15 menos el voltaje A, que es el nodo, es igual a 65, e igual como el otro, el voltaje A menos que es voltaje de salida, que equivale a 0, es 30 ohms. Como el voltaje está conectado en tierra, es igual a 0, es lo que nos da a entender, es lo que yo le expliqué aquí. Como siguiente, aquí colocamos en cada una cómo se irán estructurando en la ecuación. Y como vemos, por si de 220, que es esto en cada una de ellas, igual como nos muestra. Ahora tenemos que igualar los términos numéricos y las variables del otro lado, como se irá mostrando. Aquí hay 20, 30 y término con numérico, que es más 1565
que es igual al voltaje A, 30 más voltaje A, más 30 más voltaje A, más 65. Ahora lo que tenemos aquí, lo que vamos a ir con el siguiente paso es sacar el mínimo común de un múltiplo. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos, que se le divide y se le multiplica. Sería 390 por este, total a 260 más 90, que es igual, de la misma forma que haremos de este con este y este con este, será igual a este caso, 13 en voltaje A más 13 en voltaje A más 6 en voltaje A. 390. Aquí, como es la misma operación, tenemos el mismo número. ¿Y qué hacemos? Eliminamos. Y así nos queda ya la suma y igual a la cantidad. 32 voltaje es el voltaje del nodo A. Seguimos simplificando. 150. Este pasa dividiendo 32 es igual a voltaje en A, y el resultado es voltaje en A, que es igual a 10,93 volts. Ese es el voltaje del nodo A. Así como el siguiente paso, vamos a sacar la intensidad de el 1, el 2 y el 3 y el voltaje en 25 ohms y la potencia en 20 ohms. Pero como vamos a entender, vamos a utilizar esta forma de expresión. Así como vemos, vamos a agarrar de cada uno y sacar sus corrientes, como en el siguiente paso. Aquí ya tenemos su forma en expresión ya escrito. Como primero vamos la corriente en 1, que es 20, menos, que es el voltaje en nodo, que es 10,93 volts sobre 30. Y el resultado es de la intensidad 1, 0,302 amperes. En el otro, en la intensidad 2 es 15 menos 10,93 sobre 65. Densidad 2 es igual a la respuesta de 0,062 amperes. Y la intensidad 3 es 10,93 volts sobre 30 ohms. Y su respuesta es 0,36 amperios. Como vemos, este es el resultado de las corrientes de cada uno. Está pidiendo sacar el voltaje 25 ohms, que es igual a la corriente 2 por la resistencia de 25 ohms. Esta es que nos está pidiendo de la corriente que sale del polo positivo y entra al nodo. Aquí está. Que 5 es igual a 0,062 por 25 ohms, que es igual a 1,55 volts. Esta es el voltaje. Y en la potencia de 20 ohms, la intensidad se eleva al cuadrado por la resistencia de dicha expresión.
corriente en 1 al cuadrado por la resistencia que nos pide. Potencia en 20 es igual a 0,302 amperios al cuadrado por ohms, que es igual a 1,82 watts. Aquí es la potencia que nos pide. Esta es los circuitos de mallas y también se resuelve con la fórmula de Kirchhoff. La suma de corriente es igual a 0. De la igual manera, aquí lo que nos da a entender que hay que sacar tanto la corriente y hay una fórmula con la que se puede realizar, pero primero hay que identificar en qué trayectoria va la corriente. Este es positivo, este es negativo, este es positivo y este es negativo, y este es positivo, positivo, este es negativo. Como vemos aquí, positivo, negativo y negativo es una corriente, o sea, es una corriente directa, o sea, entra y sale de cada una de las resistencias. Entonces quiere decir que entra del polo positivo, entra en el negativo y regresa en el mismo lugar. ¿Eso qué nos quiere dar a entender? Que es la suma de las corrientes. De igual manera, este es igual. Posar aquí y entra de este lado. Esta es la intensidad 1 y esta es la intensidad 2. Para la intensidad 3, si analizamos la intensidad 3, es la suma de la corriente 1 y la 2. Ambas corrientes pasan a través de la resistencia 4 y ambas corrientes llevan el mismo sentido y se sumará entre sí. Entonces quiere decir que esta resistencia lleva una corriente que es hacia abajo y esta es la corriente 3. Como ya escrito, empezaremos a realizar el diagrama. Malla 1. La suma de voltaje es igual a la suma de corriente más resistencia, por resistencia. Ok, ya escrita la expresión, como vemos aquí puse 2 del voltaje más 4. Como vemos, yo dije que es una suma de corrientes, o sea, una suma de y aquí en la intensidad 1 y la intensidad 2, por como yo les dije, es la suma de la corriente 1 es igual a la corriente 3. 1 y 2, ambas corrientes pasan a través de la resistencia. En este. Okay. Sumamos 6 volts, que es igual a 2 intensidad 1 más 2 intensidad 1 más 4 intensidad 1 más 4 intensidad 2. Seguimos simplificando. 8 intensidad 1 más 4 intensidad 2. Sumamos 2, 2, 4 da 8 y 4 de intensidad 2 sí queda. En la malla 2 utilizamos la misma expresión. Ok, seguimos. 2 más tercera de la intensidad más intensidad 2 más 4 es igual a 1 más 2. Como vemos, aquí ya no es necesario que le ponga 1, porque pues recordamos que es la intensidad, o sea, 1 pues no pasa nada, la intensidad 1 es como equivaler a 1. Ok, seguimos. Ya escrita la expresión, así nos queda en la malla 2. Para eso vamos a utilizar el método de igualación, ya que la malla 1 y la malla 2 se encuentran igualadas al voltaje 6. Ok. Malla 1
malla 2. Ok, que es igual. Daría 8 intensidad 1 más 4 intensidad 2, que es igual a 8 intensidad 2 más 4 intensidad 1. Simplificamos. Quedaría 8 intensidad 1 menos 4 intensidad 1. 8 intensidad 2 menos 4 intensidad 2. Nos queda 4 intensidad 1 menos 4 intensidad 2. Eliminamos las 4, queda intensidad 1, que es igual a la intensidad 2. Aquí está. Como se lo habéis dicho, es la suma de las corrientes, que nos da la misma expresión que buscamos. Así queda ya reemplazada en la ecuación de la intensidad 1, que es igual a la intensidad 2. Sumamos 6 voltaje, que es igual a 12 en intensidad 1. Ok. Acordamos que la intensidad 2 se reemplaza con la 1 porque, pues, como ya se lo expliqué ahorita, que la intensidad 1 que es igual a la intensidad 2, o sea, no cambia la expresión, sigue siendo igual en el circuito. Entonces nos queda que la intensidad 1 es igual a 0,5 amperes y la intensidad 2 es 0,5 amperes. Como ya se lo habéis dicho, así queda en la intensidad 1 y la intensidad 2. En la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, que es igual a esta suma, 0,5 amperes más 0,5 amperes. Y así es el resultado. Gracias por su atención.